A veces, en la historia de la música, se producen encuentros que lo cambian todo, y sin duda la relación de Wolfgang Amadeus Mozart con el clarinete es uno de ellos. Para Mozart, este instrumento, que era bastante nuevo en su época, no fue solo un color más para la orquesta, no, se convirtió en una voz capaz de expresar sus ideas más íntimas y profundas. Y para que nos hagamos una idea de esa pasión, lo mejor es escucharle a él mismo. Fijaos, en 1778, mucho antes de escribir sus obras maestras para clarinete, Mozart ya le decía esto a su padre. Se nota esa frustración, ese anhelo. Él sentía que a su música le faltaba algo, una voz que ya había descubierto y que necesitaba desesperadamente. Bueno, pues este es el plan para nuestro viaje sonoro. Vamos a empezar por ese primer descubrimiento. Luego veremos la amistad que lo cambió todo. Nos meteremos de lleno en sus obras inmortales. Exploraremos un género musical que revolucionó por completo. Y al final entenderemos el legado que dejó, el alma que le dio al clarinete. Muy bien, pues vamos al principio de todo, porque antes de las grandes obras maestras, claro, hubo un proceso de descubrimiento. Y es que lo de Mozart con el clarinete no fue un flechazo, ¿eh? Fue más bien una revelación que fue creciendo poco a poco. La cosa empieza de forma muy sutil. Su primer contacto pudo ser de niño, en Londres, escuchando óperas que ya lo usaban tímidamente. Pero la epifanía, el momento clave, ¡boom!, llega en Mannheim. Allí escucha una orquesta legendaria que, literalmente, le abre los oídos a un nuevo mundo. Y ya, poco después, en París, se siente con la confianza para darle un papel protagonista en su propia música. Es que la orquesta de Mannheim no era una orquesta cualquiera, la llamaban un ejército de generales, por su increíble precisión y calidad. Fue allí donde Mozart se dio cuenta de que el clarinete no era solo para hacer solos bonitos, era un color esencial que cuando se mezclaba con oboes y fagotes creaba una paleta de sonidos de una riqueza y flexibilidad que nunca antes había escuchado. Y aquí entra en escena la persona que lo cambió todo, porque si Mannheim fue la revelación, el clarinetista Anton Stadler fue el catalizador. Su amistad, su talento, se convirtieron en la inspiración directa para las obras que iban a definir el instrumento para siempre. A ver, Anton Stadler no era un músico más, era el primer gran virtuoso del clarinete en Viena, nada menos que miembro de la orquesta de la corte imperial. Y, lo más importante, era un innovador. No se conformaba con tocar, quería mejorar su instrumento. Su forma de tocar, decían, era suave, lírica, casi como una voz humana cantando. Para Mozart, más que un amigo, fue su musa. Y claro, esa búsqueda constante de un sonido más profundo, más expresivo, llevó a Stadler a colaborar con un constructor para crear algo totalmente nuevo, un clarinete especial que, como podéis imaginar, fascinó a Mozart desde el primer momento. Y ese instrumento es el famoso clarinete di bassetto. ¿Qué es esto? Pues, para que nos entendamos, es un clarinete en la, pero modificado, con una extensión que le permitía llegar a notas mucho más graves de lo normal. El resultado era un sonido oscuro, profundo, con una calidad casi vocal, que abría un mundo nuevo de posibilidades. Y para entender la importancia de esto, solo hay que ver la diferencia. El clarinete normal de la época llegaba hasta ese mi grave, pero el de Stadler bajaba hasta un do. Esas notas extra no eran un simple adorno, eran un universo sonoro completamente nuevo. Un registro grave, lleno de resonancia, lleno de alma, que Mozart iba a explotar con una maestría increíble. Y claro, cuando juntas a un compositor genial con un intérprete innovador, el resultado son obras maestras. Y de esta colaboración tan especial nacieron piezas para la eternidad. Aquí tenemos las tres joyas de la corona. Primero, el trío Kegelstadt, una pieza súper íntima y cálida. Luego, el quinteto K581, que es un diálogo perfecto entre 5 instrumentos. Y por último, el concierto K622, la obra cumbre, el escaparate definitivo para la voz del clarinete di bassetto. Y ojo, que el quinteto no es un mini concierto para que se luzca el clarinete, para nada, es música de cámara en estado puro. Mozart crea una conversación sublime donde el clarinete es el primero entre iguales, dialogando, tejiendo y fusionándose con el cuarteto de cuerda de una forma perfecta, sobre todo en su famoso segundo movimiento, el larghetto. Y entonces llegamos al testamento. Compuesto apenas 2 meses antes de morir, el concierto para clarinete es la última gran obra instrumental de Mozart. Es una pieza de una elegancia y un lirismo que te dejan sin aliento, escrita, por supuesto, a medida para Stadler y su instrumento especial. Pero aquí la historia se pone interesante, casi de misterio. ¿Qué pasó con la partitura original para el clarinete di bassetto? Pues se perdió, simplemente desapareció. El manuscrito de Mozart no está. Esto significa que la versión que escuchamos normalmente hoy en día es una adaptación para el clarinete estándar.
pero las reconstrucciones modernas nos demuestran que la versión original, con esas notas graves, era aún más fluida, más lógica y más conmovedora. Pero ojo que la cosa no acaba aquí. La influencia de Mozart en el clarinete no se quedó solo en las obras solistas. Vamos a ver cómo transformó un género que era súper popular en la Viena de su época. A ver, situémonos en la Viena del siglo XVIII. A la aristocracia le encantaba la Harmoniemusik. ¿Y qué era? Pues conjuntos de viento que tocaban en cenas, en fiestas al aire libre. Era, digamos, la música de ambiente de la época. Agradable, funcional y poco más. Pero claro, ¿Mozart se iba a conformar con escribir música de fondo? Pues no, cogió este formato tan popular y lo elevó a la categoría de arte, pero con mayúsculas, le dio una profundidad casi de sinfonía y convirtió a la pareja de clarinetes en el corazón melódico del conjunto. Creó diálogos increíbles y transformó el simple entretenimiento en una experiencia musical profundísima. Y el ejemplo perfecto de esto es la serenata Gran Partita. Esto no es una serenata cualquiera, es una sinfonía para 13 instrumentos de viento. Su famoso adagio es, sin exagerar, uno de los momentos más celestiales de la historia de la música. Es ese instante que seguro que recuerdan de la película Amadeus, en el que un oboe sostiene una nota larga y de repente, por debajo, entran los clarinetes con una melodía que parece venir de otro mundo, creando una armonía de una belleza casi insoportable. Y con todo esto, vamos llegando al final, a su legado. ¿Cómo cambió Mozart para siempre el papel del clarinete en la música? ¿Qué es lo que nos ha quedado de todo esto? Si lo pensamos, el viaje es fascinante. Primero, el descubrimiento en Mannheim, el clarinete como un nuevo color para la orquesta. Segundo, la inspiración que le dio Stadler, que le enseñó su potencial como voz solista. Tercero, la innovación, escribiendo para ese instrumento único, el clarinete de Bassetto, y expandiendo su expresividad. Y finalmente, el legado. Mozart consolida el clarinete como un instrumento solista de primerísimo nivel, capaz de una profundidad emocional brutal. Porque, al final, la clave de todo es esta. Mozart no solo escribió música para el clarinete, le dio un alma. Lo convirtió en una voz capaz de cantar, de llorar, de reír, en definitiva, de expresar lo más profundo y lo más humano que podemos encontrar en la música